días para todos. Mi nombre es Jorge Andrés Sosa, pertenezco al grupo 65 del curso Logística y Cadenas de Suministro de la Universidad Nacional Abierta y Extensional. Mi tema a tratar es costos de transportes y distribución. En este punto podemos ver que es uno de los rubros más importantes y que se constituye en el más representativo de los costos logísticos, ya que implican la inversión o arrendamiento de vehículos para la distribución de la mercancía, ¿sí? Entonces, hablar de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas sus formas conocidas, ya sea aérea, marítima, terrestre o ferroviaria, mediante la cual se trasladan insumos, materias primas y productos terminados de un punto a otro según la planificación en la demanda. Entonces, la reducción de intermediarios y costos de distribución de las empresas son el aspecto decisivo dentro del mercado actual. Aquí tengo una gráfica en la cual la tomé de los resultados de la encuesta nacional logística del año 2018, que fueron los datos más recientes que pude encontrar en la web, donde dice que el costo logístico está compuesto principalmente por el costo de almacenamiento, con un porcentaje del 46.5% de participación, y el costo de transporte, que es el que nos vamos a enfocar en este punto, que es el 35.2%. En total, esos dos dan un 81.7% del costo logístico total. O sea que podemos ver que el transporte en el costo logístico total ocupa un segundo puesto con un significativo 35.2%. Entonces, continuando, es por esto que el sistema de transporte y distribución es el componente más importante para la mayoría de las organizaciones, debido a que el éxito de la cadena logística está estrechamente relacionado con el diseño y su uso adecuado. ¿Por qué? Porque el transporte es el responsable de mover los productos terminados, las materias primas, como lo había dicho anteriormente, ¿sí? ¿Y de dónde? De empresas a los clientes que están dispersos geográficamente. ¿Cuál es el valor que se le da al transporte? Que el producto o eso que hablábamos anteriormente sea entregado a tiempo, en las cantidades requeridas y en los puntos claves, ¿sí? Y que no tenga daños, o sea, como debe llegar. Como lo decíamos anteriormente, es uno de los costos logísticos más elevados. Podemos ver en la gráfica que en Colombia para el año 2018 era el segundo ítem, con una proporción representativa de los precios de los productos. O sea, el transporte logístico incrementa el precio de los productos. Y ya vamos a empezar qué genera que esos costos sean elevados en el país, ¿sí? Entonces, son altamente representativos en la cadena de abastecimiento y están involucrados directamente con la relación que se tiene con proveedores, clientes y competidores. Pero nosotros en este punto vamos a darnos cuenta realmente qué es lo que genera esos costos. En esta gráfica, nuevamente tomado los resultados de la encuesta nacional del 2018, en nuestro color morado nos indican los costos de transporte. Y aquí podemos representar las empresas nacionales, estatales, las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Nos dice que en los componentes de costo logístico por tamaño de empresa se evidencia que las grandes empresas tienen una proporción similar en transporte y almacenamiento. O sea, el costo de transporte igual a el de almacenamiento en las grandes empresas. O sea que es un costo significativo lo que hace en este tipo de empresas, y no se va muy lejos en las empresas estatales y las medianas empresas, aunque afecta realmente, como podemos ver, significativamente en los costos logísticos de todas las empresas, de todos los tamaños de las empresas. Aquí podemos ver en la misma encuesta que las barreras para ejecutar las diferentes operaciones logísticas por tamaños de empresa, volvemos a tener que el alto costo de transporte ocupa el primer puesto en las grandes, medianas, pequeñas y microempresas del país. Aquí en el mismo estudio se muestra cuáles son las acciones que los empresarios recomiendan que el gobierno debe tomar para mejorar o resolver este alto costo en el transporte a nivel nacional. Y podemos ver que de las 4 primeras están relacionadas con el costo de transporte. Con un 70% las obras de mejoramiento en infraestructura vial, que es marcado y característico, que es uno de los problemas que incrementan el costo del transporte, vial, fluvial, férrea, portuaria y aeroportuaria. El
combustible, el costo de combustible y buscar unas opciones alternativas. La movilidad de cargas urbanas, o sea, la restricción de la recirculación, acceso, parqueo, entre otras. No hay donde, y eso genera retraso, genera demoras. La seguridad vial y por último, que también queda aquí, tristemente, esta parte logística de transporte ocupa gran punto, es la actualización en la regulación de transporte para optimizar el uso de la infraestructura. Estamos hablando de restricciones de circulación nacional, ¿sí? Y entre otros, o sea, necesita hacerse una actualización de estas regulaciones, hacerse un estudio y unas mejoras para poder corregir algunas deficiencias que existen. Continuando, tenemos en este punto el mapa por regiones logísticas del país. No están las 5 regiones conocidas naturalmente, que son la Orinoquía, la Amazonía, el Caribe, Andina y la Pacífica. En este caso se profundizó en un enfoque mayor de regiones, donde las cuales tenemos que el altiplano encierra Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. No se dejó Bogotá como una sola región. Y en este mapa podemos identificar este resultado, esta tabla. Y esta tabla lo que dice es que con los resultados por región, como en los casos anteriores, se identifica la percepción de las tarifas de servicios logísticos a nivel regional, donde siempre encabeza los costos de transporte. En este caso tenemos para el altiplano, tenemos las regiones que están aquí mencionadas, las tarifas portuarias, tarifas aeroportuarias, tarifas por la carretera, tarifas de transporte férreo, tarifas de transporte fluvial, tarifas de almacenamiento o transbordo y tarifas de telecomunicaciones. Podemos ver que esta calificación encierra los primeros puestos, todo lo que es la logística de transporte, los precios de transporte. Y en esta gráfica del mismo estudio puede mostrar el promedio de kilómetros recorridos por un vehículo al mes por actividad económica. Y tenemos igualmente la actividad económica de transporte y almacenamiento, es la que hace mayor recorrido, o sea, que es la que encabeza los costos o la actividad logística en el país, el transporte y el almacenamiento. Podemos ver que a nivel nacional, en promedio del mes, un vehículo de transporte de carga, el promedio de recorrido de recorrido nacional, está en 5.443, ¿sí? Por carretera nacional, y este es el recorrido por carretera urbana. Podemos ver que es abismal la diferencia entre el resto de actividades económicas. Para terminar, podemos ver el índice de disponibilidad de las vías por regiones, donde obviamente ya conocemos peores a nivel nacional están las del Pacífico Norte y las de insulares San Andrés y Providencia, teniendo como las mejores del país el eje cafetero. Pero, ¿cuáles son los problemas que afectan la disponibilidad de las vías? En un 53.9% el deterioro de las vías por desgaste, tristemente. En esta tabla podemos ver en el estudio por porcentajes que muestra que son los problemas que nos afectan en las vías, y obviamente directamente proporcional va a afectar los costos de transporte. En esta gráfica nos muestra la percepción que tienen los empresarios, ¿sí? Acerca de las tarifas de transporte, donde tienen que el transporte férreo tiene una percepción de costo superior, una percepción al resto de los modos de transporte, donde las aeroportuarias muestra que es una percepción menor en sus costos. Aquí tenemos la gráfica y la valoración de excelente a malo. Entonces, en esta presentación no íbamos a enfocarnos directamente en los valores específicos, sino qué genera que estos costos de transporte y distribución a nivel nacional sean tan elevados. Y podemos ver las problemáticas que se presentan y lo que hacen que se incremente y las posibles opciones de mejora para que ellas puedan ser cada vez reducir sus costos y por consiguiente mejorar los valores en los productos terminados.
Entonces, era todo, mis referencias. Muchas gracias por estar conmigo y que tengan un feliz resto de día para todos. Gracias.